Muy buenos días, una vez más estamos aquí para meditar en la palabra de Dios y aprender de ella. Muchas cosas maravillosas que nos enseñan y nos ayudan a entender mejor el plan del Señor y a salir de aquellas falsas premisas que nos hablan de la salvación y que necesitan estudiar muchos de estos pastores y teólogos que están predicando allá en aquellas iglesias, que nos dicen un poco de cosas que, bueno, a esta altura son cuestionables. Tal vez la forma de creer o la forma de enseñar, o presentar verdades a ustedes, tal vez ustedes lo considerarán así, pero tengan paciencia, escudriñen las escrituras, razonen conmigo y, bueno, dejo al Señor que le abra en su corazón, que hable en sus corazones y abra su mente para entender este plan maravilloso de la salvación que se necesita en estos tiempos. Estar seguro, estar basada nuestra fe en una roca sólida, una roca movible o en aguas o en terreno movedizo. Por eso hago mucho énfasis en estas cosas, pues hay que tener celo de la fe que hemos recibido de parte del Señor y sus verdades maravillosas. Seguimos con el tema que enseñamos anteriormente acerca de los servicios paralelos del templo celestial y lo que hacía acá el tabernáculo acá o el templo terrenal. Comenzamos. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo. Un día está reservado para la humanidad entera desde el tiempo de Adán hasta los tiempos finales. Si los pecados no fueran transferidos al tabernáculo antes de que comenzara el día de la expiación o el día final, los juicios, esos pecados no podrían ser perdonados. Siempre era demasiado tarde para cualquier expiación posterior. El servicio del Eterno o el servicio del día de la expiación ilustra el hecho de que el Eterno ha fijado un día en el que no habrá más expiación por el pecado. Durante la gran tribulación, la oferta de misericordia termina con la séptima trompeta. Si una persona se negaba a transferir sus pecados al altar, el pecador recibía el castigo de sus pecados sobre su propia cabeza. Pero todos los que transfirieron sus pecados al templo antes del día de la expiación quedaron libres del castigo del pecado. Con estos pensamientos en mente, considera el servicio del día de la expiación. El proceso del día de la expiación, temprano en la mañana del 10º día del 7º mes, el servicio del día de la expiación comenzó con una investigación minuciosa de la vida del sumo sacerdote. Antes de que el sumo sacerdote pudiera ofrecer en nombre de la nación de Israel, el Eterno lo examinó para determinar si era digno de realizar el servicio. Imagínense cuán aleccionador debe haber sido para el sumo sacerdote darse cuenta de que debía estar en la presencia del Eterno y ser examinado antes de que se le permitiera ofrecer por los hijos de Israel como su intercesor. El examen de la vida del sumo sacerdote presagiaba la investigación a la que se sometió Jesús antes de poder servir como juez de los hombres. Daniel 7, 9 y 10, versículos 13 y 14, Apocalipsis 4 y 5. Para ilustrar cuán grave era la cuestión de la dignidad, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un carnero como ofrenda por el pecado para su familia y un toro para él mismo. Recuerde, el sumo sacerdote es considerado un funcionario corporativo, un representante de Jesús. Luego, con un incensario y un poco de la sangre expiatoria del toro en sus manos, el tembloroso sumo sacerdote pasó detrás del velo para permanecer en la brillante gloria del Dios Todopoderoso. Allí, rodeado de humo y de dulce aroma del incienso, el sumo sacerdote roció un poco de sangre sobre la tapa del arca de la alianza. Luego tuvo comunión con el Eterno. Si el Eterno consideraba aceptable la vida del sumo sacerdote y su ofrenda, al sumo sacerdote se le permitía continuar con el servicio superior, la limpieza del templo. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, dejaba a un lado la sangre del toro por un corto periodo de tiempo. Levíticos 16, 21 y 22. La limpieza del templo. La segunda fase, la limpieza del templo de la culpa del pecado, implicó varios pasos. Primero se presentaron 2 machos cabríos perfectos al sumo sacerdote en el patio. Se echó suertes para determinar qué macho cabrío moriría como castigo por el pecado. Luego el sumo sacerdote mató el macho cabrío del Señor en el altar del holocausto.
con un incensario y un poco de la sangre del macho cabrío en una copa. El sumo sacerdote entró detrás del velo por segunda vez para estar en la presencia del Eterno. Luego roció la sangre del macho cabrío sobre la cubierta de expiación del arca y nuevamente tuvo comunión con el Eterno. Si el Eterno estaba complacido con la sinceridad y fidelidad del pueblo, al sumo sacerdote se le permitía continuar con la fase final de la limpieza del templo. Después de abandonar el lugar santísimo, el sumo sacerdote tomaba la sangre del toro de su sacrificio personal y la mezclaba con la sangre del macho cabrío del Señor y ponía un poco de la sangre mezclada en el altar del incienso. Esta acción eliminó la contaminación del altar del incienso. Luego salió del templo al atrio, al altar del holocausto, y limpió ese altar rociando sangre mezclada sobre él. Después de hacer esto, el sumo sacerdote se acercó al macho cabrío restante, el chivo expiatorio, y puso su mano sobre la cabeza del chivo expiatorio. Esta acción final de poner sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio transfirió toda la culpa de Israel que se había acumulado en el templo al chivo expiatorio. Entonces, un hombre muy capaz, un hombre en forma, condujo al chivo expiatorio hacia el desierto para que la cabra muriera de hambre. Usualmente utilizaban un sacerdote de turno para hacer este trabajo. Era el que llevaba al chivo expiatorio al desierto. La prolongada hambruna del chivo expiatorio ensombrece la necesidad en el gobierno del Eterno de una restitución total y completa por el pecado mismo. Aunque la pena por el pecado es la muerte por ejecución, el macho cabrío del Señor, el pecado nunca es perdonado ni justificado. Alguien debe hacer expiación por la presencia del pecado. Puesto que el creador del pecado es Lucifer, Lucifer debe cargar con la responsabilidad del pecado sobre su propia cabeza. Como padre y perpetrador del pecado de los ángeles y la raza humana, Lucifer tiene que restituir sus acciones. La venganza del Eterno lo exige. El chivo expiatorio recibió toda la culpa que había sido almacenada en el templo, porque el chivo expiatorio perseguía al responsable de la presencia del pecado en el universo. La muerte de Lucifer, representada por el chivo expiatorio, será lenta y dolorosa. Observemos cómo funciona el equilibrio judicial. La justicia exige lo siguiente: el padre del pecado debe soportar el castigo por haber criado el pecado. Además, el creador del pecado también debe cargar con la culpa del pecado que fue transferido de los pecadores al templo. La gracia ofrece lo siguiente: los pecadores bajo pena de pecado pueden transferir sus pecados al templo presentando un sustituto perfecto. Aquí vemos el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia. El macho cabrío del Señor representa la misericordia que el Eterno ha extendido a los pecadores. Jesús, el Cordero de Dios, es el chivo expiatorio, representa la justicia que Dios exige de los pecadores, restitución y muerte. Confirmaciones de la verdad. La ceremonia del día de la expiación confirma varias verdades importantes que coexisten armoniosamente dentro del plan de la salvación. El servicio del tabernáculo del Antiguo Testamento confirma que las exigencias de la ley del Eterno no eclipsan la oferta de la gracia del Eterno, ni la operación de la gracia del Eterno anula la ley. Claramente, la ley y la gracia trabajan juntas armoniosamente dentro de los paralelos del tabernáculo. La ley condena a muerte al pecador, pero la gracia proporciona una manera de transferir la culpa del pecador para que pueda quedar libre. Jesús tuvo que morir para salvar al hombre porque la ley del Eterno no podía cambiarse. El Eterno no tenía la opción de simplemente olvidar que Adán y Eva habían pecado. Una vez que Adán y Eva cometieron el pecado, comenzó una serie de eventos inmutables. Por ejemplo, el hombre se volvió carnal por naturaleza. Además, la muerte vino sobre todos los hombres a través de Adán. Por lo tanto, se requirió que Jesús viviera una vida perfecta antes de poder morir como nuestro sustituto perfecto. La culpa de nuestros pecados solo podía ser transferida al altar a través de aquel que estaba por encima de la condenación. Esto puede empezar a sonar como un disco rayado, pero es un punto crítico. El servicio del tabernáculo confirma que el pecado no se perdona ni se olvida hasta que el chivo expiatorio sea llevado a la muerte. El servicio del tabernáculo también confirma que Jesús no tiene la responsabilidad del pecado. El pecado no puede justificarse, más bien Jesús es nuestra reconciliación con Dios y a través de su sangre perfecta nuestra culpa puede ser transferida al altar del holocausto.
También hemos aprendido que el templo es limpiado de culpa en un momento determinado y las consecuencias del pecado se transfieren al responsable del pecado. El sufrimiento del chivo expiatorio proporciona restitución. En pocas palabras, se examinará la vida de cada persona. Salomón escribió: porque Dios juzgará toda obra, incluso todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. Si nuestros pecados son transferidos al altar a través de la sangre de Cristo, no estamos bajo condenación. Romanos 8:1-10. Si nuestros pecados no son transferidos al altar, entonces la venganza del Eterno requiere que los malvados proporcionen restitución por sus pecados y sufran el castigo por el pecado. Las dos cabras. Algunos cristianos piensan que ambos machos cabríos utilizados en el día de la expiación representan a Jesús, ya que ambos machos cabríos se utilizan con el propósito de expiación. Observe este texto sobre el chivo expiatorio. Pero el macho cabrío elegido por sorteo como chivo expiatorio será presentado vivo ante el Señor para usarlo para hacer expiación, enviándolo al desierto como chivo expiatorio. Levítico 16:10. El chivo expiatorio se presenta ante el Señor mientras está vivo, mientras que el macho cabrío del Señor fue inmolado ese día. Aunque ambas cabras se utilizaron para realizar la expiación que proporciona no es idéntica. Si la expiación que ofrece fueran idénticas, un macho cabrío había sido suficiente. El macho cabrío del Señor proporciona expiación con su sangre, porque la pena por el pecado es la muerte por ejecución. El otro macho cabrío proporciona expiación mediante el hambre y la deshidratación, porque se debe hacer restitución por el pecado, aunque la Biblia no dice explícitamente que el chivo expiatorio muere después de ser llevado al desierto. La implicación es que desaparece para siempre y nunca más se lo ve ni se sabe de él. Entonces sugiere que una vez que el pecado sea removido del templo de Dios en el cielo, nunca volverá a ocurrir porque el creador del pecado ya no existirá. Los santos revisan a los malvados. El chivo expiatorio no muere el día de la expiación, por lo que la expiación que ofrece no ocurre ese día. El paralelo del fin de los tiempos revela que Lucifer no es destruido hasta el final de los 1000 años, Apocalipsis 20. De hecho, el chivo expiatorio no proporciona expiación a través de su muerte, sino que proporciona expiación como en la restitución a través de su sufrimiento. La restitución por el pecado será el sufrimiento. Se infligirá el sufrimiento a los malvados antes de que se ejecute la pena por el pecado. Durante 1000 años los santos reinarán con Jesús y juzgarán a los malvados. Vi tronos de los que estaban sentados, los que tenían autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en las manos. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Durante los 1000 años los santos revisarán los registros de los malvados y determinarán la cantidad apropiada del sufrimiento que será necesario para la restitución. El equilibrio judicial requiere una restitución total. Por ejemplo, Hitler no solo merece morir por sus pecados y su conducta escandalosa, sino que también debe restitución a millones de personas por el sufrimiento que les infligió. Después de un largo periodo de sufrimiento indescriptible por el fuego, Hitler finalmente será quemado en el fuego enviado por el Eterno, porque la pena por el pecado es la muerte mediante ejecución. Los santos, cumpliendo con los requisitos de la ley del Eterno, determinarán la cantidad de sufrimiento que Hitler deberá soportar proporcional al sufrimiento que causó. Si más personas entendieran el requisito de Dios de la restitución, el mundo sería un lugar muy diferente para vivir. Pablo escribe: espantoso es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Observe la regla de oro en acción. Lo que hagas con los demás te será hecho a ti, ojo por ojo, diente por diente, hematoma por hematoma. Pablo dice que los santos jugarán a los malvados diciendo: ¿no sabéis que los santos jugarán al mundo? Y si has de jugar al mundo, no eres competente para jugar casos triviales. ¿No sabéis que jugaremos a los ángeles malos? Cuanto más las cosas de esta vida. 1 Corintios 6, 2-3. Tenga en cuenta que los santos no determinan si una persona recibe vida eterna o muerte eterna. Solo Jesús es creador y juez de la humanidad, y para el momento de la segunda venida habrá tomado una decisión eterna sobre cada persona. Sin embargo, el juicio que llevan a cabo los santos tiene que ver con la cuestión de la restitución.
Los santos, en muchos casos, las víctimas de los malvados, revisarán las acciones de los malvados y los sentenciarán a una cantidad total de sufrimiento, según la ley. Se traerá de los malvados la restitución total por el sufrimiento que causaron. El Eterno asegura este proceso y lo llama su venganza. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor se venga y se llena de ira. El Señor se venga de sus enemigos y mantiene su ira contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. El Señor no dejará impune al culpable. En torbellino y tormenta está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1, versículos 2 y 3. Pablo escribe: no os venguéis, amigo mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. El chivo expiatorio es un chivo expiatorio. La mayoría de las personas han oído o utilizar el término chivo expiatorio cuando atribuyen la responsabilidad a alguien por algo que salió terriblemente mal. En términos de santuario, lo mismo es cierto. El chivo expiatorio representa al responsable del pecado. En otras palabras, el chivo expiatorio representa a Lucifer porque es responsable del pecado. Como responsable del pecado de la tierra, la culpa de Lucifer no puede ser expiada. Él es el padre del pecado y debe sufrir el tormento que ha causado a los santos. Los malvados sufrirán por sus propios pecados, pero Lucifer debe sufrir restitución por los pecados de los salvos. Una muerte prolongada por inanición y deshidratación es una forma de restitución, al igual que la cadena perpetua es una forma de restitución en nuestro Código Penal actual. Recuerde, el chivo expiatorio no carga con las consecuencias del pecado de los malvados. La culpa de los impíos recaerá sobre sus propias cabezas. No tienen alguien que lo restituya. Algunos lectores pueden preguntarse por qué el chivo expiatorio proporciona restitución por los pecados de los justos, cuando a los santos se les exige que restituyan sus pecados antes de ir al altar. Cuando se hace una restitución total por el pecado entre las personas, la culpa por el pecado queda por resolver. Sin embargo, muchos pecados van más allá de la posibilidad de restitución. Por ejemplo, ¿qué restitución se puede hacer por calumnia maliciosa, adulterio, violación, abuso sexual, ruptura de un matrimonio, conducir bajo los efectos del alcohol y matar a 20 niños? Si una persona comete una mala acción y hace un esfuerzo valiente para restaurar todo lo que pueda, arrepintiéndose verdaderamente del pecado y buscando la misericordia del Eterno, el Eterno hará que Lucifer, el creador del pecado, proporcione la restitución por el mal que va más allá de lo que el hombre puede ofrecer. ¿Por qué 2 cabras? Puede ser que el Eterno haya usado 2 machos cabríos en el día de la expiación en lugar de 2 corderos, porque los machos cabríos se diferencian de los corderos en muchos aspectos. Quizá la diferencia más obvia sea la independencia de una cabra. Todo pastor sabe que las ovejas son seguidoras y las cabras líderes. Este punto ilumina algunas ideas interesantes. Mero, Miguel, Cristo y Lucifer alguna vez fueron amigos más cercanos. Lucifer fue el primer ángel que crió Jesús. En forma, Lucifer se parecía mucho a Michael. Ambos eran ángeles, pero Miguel era el arcángel. Miguel era poderoso en forma de ángel. Lucifer, por otro lado, era el más elevado de los seres criados. Miguel y Lucifer ocupaban los cargos más altos en el cielo y tenían una gran libertad para ejercer sus prerrogativas. Con el tiempo, Lucifer se llenó de envidia y celos y finalmente codició el puesto de Miguel. Cuando el Padre lo rechazó, decidió rebelarse contra el Eterno. Se convirtió en el líder autoproclamado de ángeles comprensivos que también llegaron a creer que el Eterno era injusto. Cuando estalló una rebelión abierta en el cielo, estos 2 ángeles se convirtieron en grandes enemigos. Quizá el Eterno usó 2 cabras en el día de la expiación, porque una cabra salvaje puede descargar a todo un rebaño de ovejas. Echar suerte para determinar qué macho cabrío era el macho cabrío del Señor en el día de la expiación sugiere que Miguel era el elegido para dirigir las huestes angelicales. La fiesta de la recolección en los tabernáculos. La última fiesta del año religioso era la fiesta de la recolección. La fiesta comenzaba el día 15 del 7º mes y duraba 7 días.
Los judíos presentaron su última y mayor colección de primicias al sumo sacerdote 5 días después de que había pasado el servicio del día de la expiación. Esta fiesta tenía lugar al final de la cosecha de verano y, como su nombre lo indica, era un momento para regocijarse por la abundante cosecha que se había recogido. Esta fiesta también se llamaba la fiesta de los tabernáculos porque todo varón judío debía ir a Jerusalén y participar en la fiesta. Debido a la escasez de vivienda en Jerusalén, los judíos levantaron tiendas o tabernáculos temporales para esta alegre fiesta. La fiesta de los tabernáculos es paralela a un proceso muy interesante que tiene lugar en el fin del mundo. Los 144.000 profetas son llevados al cielo antes de la segunda venida, aproximadamente en el momento de la séptima trompeta, Apocalipsis 11, versículo 12. En la segunda venida, Jesús se acercará a la tierra con todos sus ángeles y los 144.000 asistentes y llamarán a la vida a los justos muertos. Los justos vivos se unirán a los muertos resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Un Jesús triunfante con todos sus santos regresará a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Habrá una gran fiesta mientras Jesús celebra y bebe el vino puro de la uva con los redimidos. Mateo 26, 29. Los santos permanecerán en la ciudad durante 1000 años como residencia temporal. Al final de los 1000 años, la ciudad santa descenderá del cielo. Apocalipsis 21, 2. Los malvados serán resucitados y notificados de su sentencia. Jesús hará descender fuego del cielo y purificará la tierra. Luego Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva que se convertirá en el hogar principal de los santos. Considera algunos de los paralelos de la fiesta de la recolección o la fiesta de los tabernáculos. Primero, la fiesta de la recolección era la última y mayor cosecha del año. Comenzó 5 días después de que pasó el día de la expiación. Paralelo de los últimos tiempos, la última y más grande reunión de santos ocurrirá en el fin del mundo. La cosecha de almas será innumerable, así como la fiesta de la recolección tuvo lugar después del día de la expiación. La segunda venida ocurre después del cierre de la misericordia. Fiesta, segunda, todos los varones judíos debían ir a Jerusalén para esta fiesta. Todos los redimidos serán llevados a la nueva Jerusalén para el banquete de boda. Número 3, fiesta. La fiesta y el tiempo pasado en Jerusalén fueron temporales, 7 días. Los santos vivirán temporalmente en la Nueva Jerusalén durante el milenio sabático. 4. Fiesta. Las primicias de esa cosecha se presentaban al sumo sacerdote antes de presentar las ofrendas de agradecimiento de la cosecha del Señor. Los 144.000 son las primicias de la cosecha final. Los 144.000 son llevados al cielo y presentados a Jesús unos días antes de la segunda venida. Luego, en la segunda venida, se recoge la gran cosecha de almas. Las primicias de la última gran cosecha presagian a los 144 profetas del Eterno que son seleccionados para una misión especial justo antes de que comience la gran tribulación. Apocalipsis 14, 4, capítulo 7, versículo 1 al 4. Por supuesto, sin la lluvia no hay cosecha ni primicia. En la tierra de Canaán hay 2 lluvias esenciales cada año. Se les llama lluvia temprana y lluvia tardía. Estos términos, temprano y tardío, se utilizan con respecto a los cultivos. Para los cultivos que maduran a finales del verano, la lluvia tardía los lleva a la madurez. Para los cultivos que maduran a principios de la primavera, el término lluvia tardía se refiere a la lluvia que hacen que estos cultivos maduren. La lluvia tardía finaliza el proceso de maduración que comenzó con la lluvia temporal. En un sentido espiritual también hay 2 lluvias. Ambas lluvias son sombras que representan la obra del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo es llevarnos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Este despertar espiritual es causado por la obra del Espíritu Santo de la lluvia temprana. La fiesta de los tabernáculos ensombrece la obra del final del Espíritu Santo a favor de la humanidad. Una ilustración de la lluvia tardía. Un gran derramamiento del poder del Espíritu Santo ocurrirá justo antes de que venga Jesús y esta lluvia tardía traerá a las almas a la madurez perfecta. Joel 2, 28 al 32, Santiago 5, 7, Apocalipsis 11, 3.
La obra final del ministerio del Espíritu Santo será muy visible y la verdad del Eterno se presentará en los términos más claros a cada persona en el mundo. Apocalipsis 14, 6 al 2, Zacarías 4, 6. Todos escucharán los términos y condiciones de la salvación. Todos tendrán una oportunidad informada de conocer la voluntad del Eterno y tomar una decisión sobre la salvación. Las personas que sigan al Espíritu ahora se regocijarán al escuchar una verdad mayor. Juan 16, 13. Muchas personas que actualmente son indiferentes, negligentes o quizás no están dispuestos a escuchar al Espíritu Santo cambiarán de opinión cuando vean la manifestación de la ira de Dios y consideren pensativamente la maldición que descansa sobre sus cabezas. Desafortunadamente, muchas personas que están en rebelión contra Dios en este momento seguirán en rebelión. Serán engañados y conducidos a su destrucción cuando aparezca el anticristo, según Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10. Las personas que aman los caminos y la verdad de Dios verán su fe severamente probada. Al permanecer fieles al Eterno recibirán el regalo más maravilloso que el Eterno puede darle a su pueblo mientras aún están en la tierra. Él dará a su Hijo el regalo de una naturaleza sin pecado, una naturaleza que no tendrá propensión ni atracción al pecado y que está en completa armonía con sus leyes. Hebreos 8, versículo 10 al 13, Romanos 1, 17, Primera de Juan 3, 2. El don del Espíritu Santo demuestra la gran compasión del Eterno por la raza humana y su profundo deseo de salvar a toda persona que esté dispuesta a ser redimida. La necesidad del hombre de un Salvador no se vuelve realidad hasta que el Espíritu Santo nos impresiona con la condenación y el destino que enfrenta cada pecador. Cuando un individuo responde al impulso del Espíritu, reconocerá una necesidad desesperada de Jesús, el perfecto Cordero de Dios. Cuando nacemos de nuevo, estamos felices de someternos al Evangelio de Cristo. Hay un gozo interior cuando caminamos con el Señor. Juan 14, 15, 1 Juan 2, 5. En la actualidad, cuando una persona entrega su voluntad para hacer la voluntad del Eterno, esa persona es considerada justa mediante la justicia imputada de Cristo, aunque el sellamiento no haya ocurrido, Romanos 8:1. Durante el periodo de la gran tribulación, las circunstancias obligarán a todos a responder al Evangelio eterno. Si una persona se somete a las leyes de Babilonia, su elección será considerada un acto de rebelión contra el Eterno. Si una persona se somete a la ley del Eterno, su elección será considerada un acto de rebelión contra la autoridad de los gobiernos del mundo. De cualquier manera, las consecuencias serán mortales. Se pondrá a prueba la firmeza de la decisión de cada uno. Si una persona pasa su prueba de fe, la justicia de Cristo le será impartida. Este es el sellado. Colosenses 1:27, Apocalipsis 7:1 al 4, capítulo 10, versículo 7. Cuando el Eterno termine de sellar a su pueblo, se acabará la necesidad de un intercesor o mediador en el cielo. Solo entonces los hijos del Eterno tendrán un carácter justo sellado dentro de ellos. Jesús marca el final de la oferta de salvación en el cielo al declarar: el que hace el mal, siga haciendo el mal; el que es vil, que siga siendo vil; el que hace lo correcto, que siga haciendo lo correcto; y el que es santo, siga siendo santo. Apocalipsis 22:11. Los 144,000 serán de Jesús. Cuando llegaban la Pascua y Pentecostés, las primeras cosechas del año, las primicias se presentaban al sumo sacerdote y se convertían en su propiedad personal. El paralelo se aplica a la cosecha final. Las primicias de la cosecha final serán 144,000 hombres y mujeres que serán siervos de Dios, profetas especiales durante la gran tribulación. Apocalipsis 7:1 al 4, capítulo 14, versículo 4. Dado que las primicias de las cosechas pasan a ser propiedad exclusiva del sumo sacerdote, número 18, las 144,000 primicias pertenecerán a nuestro sumo sacerdote Jesucristo como recompensa por su dedicación y su sufrimiento por la causa de Cristo. Los 144,000 se convertirán en asistentes administrativos especiales que acompañarán a Jesús por toda la eternidad y le servirá donde quiera que vaya. Los 144,000 serán los primeros en experimentar el regalo de Dios de una nueva naturaleza.
Primero recibirán el regalo impartido de una naturaleza sin pecado, porque son sellados primero. Apocalipsis 7, 1 al 4. Los 144,000 tendrán el espíritu de profecía descansando sobre ellos. Profetizarán como los profetas de la antigüedad. Aquellos que presten atención a su mensaje y elijan vivir por fe serán sellados de la misma manera que los 144,000 son sellados. La Biblia indica que los 144,000 llevarán el nombre del Padre de Jesús en la frente. Apocalipsis 14, 1, capítulo 22, versículo 4. Esta será una hermosa señal que revelará su rango y posición en el gobierno del Eterno. No estoy seguro de cómo será esto, pero podemos estar seguros de que será hermoso y glorioso. El nombre del Padre de Jesús en la frente de los 144,000 contrastan marcadamente con el tatuaje que Satanás pone en la frente de su siervo. Apocalipsis 13, 16. Conclusión. Tenemos un amigo en Jesús. Él no solo comprende nuestra necesidad, sino que también comprende nuestras limitaciones, debilidades y necedades. Él está dispuesto a ser nuestro sumo sacerdote y presentarlo ante su Padre sin mancha. Él está dispuesto a salvarnos y concedernos poder para superar los estragos del pecado. Él está dispuesto a liberarnos de la ansiedad, las dudas y los malos hábitos. Él tiene el poder de hacer todo esto y mucho más. Él está dispuesto. ¿Y tú? ¿Por qué no entregarle su vida a Él ahora mismo? ¿Por qué no decir, Señor, estoy dispuesto a ir, ser y hacer todo lo que me pida? Si estás dispuesto a decirle esto, Él te permitirá tener éxito en todo lo que Él quiere que haga. La buena noticia es que tú y yo tenemos un amigo en el templo del cielo que nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir la muerte segunda por nosotros. No podemos comprender fácilmente tal amor. Por eso a veces nos resulta difícil invocarlo para que nos ayude con nuestros problemas. Pero estén seguros de esto. Él está calificado para abordar cualquier problema que enfrentemos. Puede que no nos gusten sus respuestas en todas las ocasiones, pero ¿qué niño ama cada respuesta de sus padres? Jesús sabe lo que es mejor para nosotros y responder en consecuencia. Así que adelante, pídele que te ayude. Él está listo. Dale tu vida y Él te librará de tus preocupaciones y te llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el alfa y el omega. Jesús es justo con todo lo que hace. Él es la roca perfecta. Sus obras son perfectas y justas. Todos sus caminos. Un Dios fiel que no hace mal. Recto y justo es Él. Deuteronomio 32, 4. Los templos terrenales y celestiales confirman muchas verdades maravillosas acerca de Jesús. Sus acciones son abiertas, rectas y justas. Sus obras son perfectas y su justicia se ilustra en los servicios de su templo. Bueno, hemos terminado con este maravilloso estudio acerca de los servicios paralelos del templo celestial. Y espero que les haya ayudado mucho, les haya abierto un poco más los entendimientos y vaya procurando acercarse más al Señor con confianza, porque Él no es solamente su Salvador, es su amigo, es su Salvador y su amigo, es su Rey y Señor. Si tú le has recibido como el Mesías, entonces Él viene a ser parte de decir, usted es un discípulo de Él y usted le sigue a Él y obedece todo lo que Él enseñó cuando Él vino a la tierra. Trajo la doctrina maravillosa, perfecta del cielo, para dejarle como legado a su pueblo y a aquellos que tienen deseo ardiente de manifestarle al mundo el maravilloso plan de salvación. Como les he dicho anteriormente, cuando ustedes sintonizan conmigo en el WhatsApp o en videos, todas esas cosas son importantes que ustedes las agarren y se las mande a otros para que ellos puedan entender y comprender mejor el plan de salvación, porque a la actualidad, ahorita mismo en estos momentos, es muy poco el porcentaje de los que predican y enseñan que están presentando verdades que son directamente del trono del Señor, la doctrina del cielo que Cristo trajo a perfeccionarla en su pueblo. Y yo sé que en estos tiempos la situación se ha puesto más dura,
Hay demasiado tercos, hay demasiadas personas que son sabios en su propia opinión, hay personas que no se han sometido a la voluntad del Señor, ni tampoco se van a someter, y que han representado mal el carácter del Padre y del Hijo. Y a eso nos llamó a nosotros, a ser perfectos en Cristo. Y así de esa manera podemos estar nosotros preparados para cualquier evento que venga en la tierra y que suceda para terminar la obra maravillosa de su expiación. Y es hora que maduremos, no seamos como niños que nos estén dando la doctrina en un biberón. No, señores, ya es hora que usted tenga madurez espiritual. Hay cristianos que tienen 30, 40, 50, 60 años metidos en la iglesia y todavía son bebitos. Eso es un fenómeno, son enanos espirituales. Es hora que salgamos de ese estado mental y entremos en el estado que el Señor nos quiere, una mente como la de Cristo, ser gigantes espirituales, no con el arma física, sino con las armas espirituales y con este mensaje maravilloso que Él nos ha dado para el fin del tiempo. Porque estamos viviendo el tiempo del fin, pero ya nos vamos acercando al capítulo 12 de Daniel, que nos habla de 1335 días, un periodo que se llama la Gran Tribulación, que Él va a obrar en lo último, como dice que va a ser, ya la cosecha está madura, Él viene con su pueblo, con sus hijos que están en la tierra, viene a levantar la cosecha. Ahora que estemos nosotros listos y preparados, maduros, no enanos espirituales, no personas negligentes que solo agarramos la escritura una vez al año o una vez a los 6 meses y nunca la tomamos como parte principal de nuestra vida. Es necesario que escudriñemos las escrituras como deben ser escudriñadas y que nos olvidemos de muchas tradiciones, de muchas falsas enseñanzas que hay ahí afuera. Por eso es que yo les hablo de esta manera, soy celoso y estoy estableciendo verdades eternas. Bueno, la recompensa es de Él. Lo estoy haciendo porque Él ha puesto en mi corazón y en mente eso, por amor. Yo no tengo ninguna necesidad de decirle a ustedes que me venden billetes, porque yo no vivo de eso. Yo vivo directamente del Señor y es lo que ha hecho en mi vida. Yo dependo absolutamente de mi Creador, de mi Padre eterno y de mi Salvador y Señor Jesús, el Mesías. Entonces, así queremos llegar a esta finalidad nosotros, cuando entremos en el periodo que Él tiene preparado, seamos hombres llenos de fe, ciegos en fe por Él y llenos de su Espíritu para confrontar lo que viene. Bueno, por eso me voy a hablar de esa manera, porque no le debo absolutamente a nadie favores, solamente al Creador, a mi Señor y Jesús también. Pero también quiero humildemente decirles que siento una carga muy dura acerca de los acontecimientos y las cosas que están pasando y acerca de la situación espiritual de todas estas iglesias y movimientos que están alrededor. El mundo está en confusión, el mundo es Babilonia y hay muchas falsas esperanzas y falsas doctrinas y tenemos que tener cuidado, ya no agarrar las escrituras como un libro, como la mayoría de los científicos, como la mayoría de los ateos, la mayoría de los profesores, la agarra un libro más. No, Señor, no es un libro más, es la palabra de Dios inspirada en la imperfección humana del ser humano. Porque nosotros somos la pluma que Él utilizó, somos la boca que Él utiliza y la lengua. Así que adelante, sigamos siempre en estos caminos. Bye.